Buenas y bienvenidos a este episodio especial de Café Fútbol CR, donde vamos a hablar del partido entre la selección de Costa Rica y la selección de Estados Unidos por un amistoso internacional. Esta basura de partido y digamos, ridículo costarricense empezó desde muy temprano en el partido, pero antes de recontar más o menos qué fue lo que sucedió, hablemos un poquito de la alineación. La selección de Estados Unidos utilizó como un 4-3-3, que se mutaba a un 4-1-4-1. Donde Horvath, el héroe de la final de las Final Four, estuvo en el arco. Los centrales fueron Remy McKenzie, por la izquierda Robinson, por la derecha Cannon. Los tres centrales fueron Tyler Adams, Musa y Ledget. Y los tres delanteros fueron Aronson, Tyke y Weah. Los tres con un muy buen partido, me parece a mí. Luego, del lado de Costa Rica, nos topamos con una línea de 5, lo cual yo jamás pensé que fuéramos a ver de Ronald González en este término, y creo que es su última alineación, pero bueno, de eso podemos hablar ahorita. Donde Moreira fue el portero, los tres centrales fueron de derecha a izquierda Aaron Salazar, Giancarlo González y Francisco Calvo. Los dos laterales fueron Keisher Fuller y Joseph Mora. Los dos pivotes en el centro fueron Tejeda y Alfaro, con Torres y Venegas por las bandas y Campbell como el delantero. Este equipo de la Sele como que tenía intenciones de hacer como movimientos muy extraños. Yo entiendo que es un amistoso y que querían practicar, entonces Torres tendía muchísimo al centro y Venegas tendía muchísimo al delantero. Campbell también tendía a cubrir una banda. Muy rápidamente eso cambió porque la Sele se cayó por completo. Muy rápido, a los 7 minutos recibimos el primer gol. Y creo que trató de cubrir a un Fuller que estaba completamente sobrebordado por Aronson, por Robinson y el mismo Ledget que cubría la subida de Robinson por izquierda. Muy, muy interesante ese movimiento de Ledget. Entonces, el partido fue un paseo. No sé, es difícil tratar de encontrar muchísimas sutilezas porque esto no tuvo nada de sutil. La selección de Estados Unidos llegó como martillo y nos dio hasta para llevar por la casa. Entonces, sí, fue un partido donde la selección gringa fue superior desde el primer minuto hasta el último y sufrimos todo el partido. Este es uno de los peores partidos que yo recuerdo de la selección, donde muy pocas cosas buenas salieron. Se vio desorganizado, se vieron un poco listos incluso, y a mí, yo detesto hablar de este tipo de cosas que son más intangibles y cosas así, pero la selección se vio hasta sobrada, como que dijeron, bueno, ya pasaron los partidos importantes, ahora lo podemos llevar suave, y entonces llegó Estados Unidos y a punta de talento les pasó por encima. Entonces sí, no sé cuál fue la lectura suya, Jonathan, de este partido de desastroso de Costa Rica. Sí, bueno, ahí concuerdo con algunas apreciaciones suyas. En el caso de Costa Rica, ese 5-4-1 que usted mencionaba, y cuando el bloque era un poquito más alto, cambiaba al 4-4-2, que es la estructura general. Entonces, por eso es que parecía un 4-4-2 a veces, porque eso es lo que han practicado cuando hacían la presión alta. Pero sobre todo en los primeros 15 minutos uno veía bastante desorden. No en el aspecto de que tal vez por momentos Gerson aparecía por derecha y al rato por el adelante, sino más bien, no importa quién estuviera ocupando la posición, pero que esté ocupando la posición que debe estar. O si en el medio campo está marcando al hombre o está marcando en zona, que se vea claramente la diferencia. Yo creo que ahí en los primeros minutos hubo bastante desorden. Luego hubo un momento donde me gustó esa presión alta, digamos, empezaron a presionar de forma interesante, mucha falta, que es lo que siempre ocurre. Al futbolista costarricense le cuesta mucho esa presión alta y termina cometiendo faltas. En esa parte sí tenemos que mejorar mucho. El cambio básicamente que era subir a José Mora, y cuando subía a Venegas ahí pasaba a ese 4-4-2. En la parte defensiva, sin duda lo peor, y no sé, antes de empezar esta grabación estábamos hablando un poquito de el estilo de juego de Costa Rica. Y por ejemplo, si la selección va a ser un equipo que le gusta presionar arriba, pues entonces la defensa va a tener que adecuarse a eso, porque ¿qué pasa? El equipo se va a partir un poquito entre el medio campo y la defensa, y vemos cosas como lo que le ocurrió a Aaron Salazar.
Antes el segundo gol es en parte error de él, porque hay otros errores, pero si recuerdan una jugada previa donde hubo un pase hacia atrás que a Aronson le quedó muy atrás. En esa jugada también Salazar estaba, como decimos, clavado. Y esas son las situaciones que uno va viendo y nota que el equipo o está desconectado o sencillamente no hay química entre los jugadores para poder hacer ese sistema de presión alta. Sí, sumando a lo que ya ustedes han dicho, pues, y para tal vez continuar en la misma línea, lo de la ofensiva de Costa Rica a mí sí me generó mucho desconcierto porque no vi una intención clara más allá de la presión que estaban haciendo en los últimos minutos del primer tiempo, donde incluso creo que por momentos era Fuller quien subía a hacer esa presión, tanto Fuller como Mora, y era, bueno, al menos a mí me desorientó un poco la manera en que se está utilizando a Gerson. Y esto lo digo porque tal vez a nivel posicional sí se ocuparon los espacios, pero yo no entendí muy bien cuál era la intención o por la cual se utilizó a Gerson en esa posición, y creo que hasta él mismo terminó perdiéndose un poco en el juego. Al final terminó siendo uno de los expuestos con su cambio al medio tiempo, así como Aarón, y eso creo que me deja algunas dudas en el sentido de que al final este era el amistoso donde pues se tenía que ver a los jugadores que habitualmente no lo venían haciendo de forma habitual. Y sí vimos, por ejemplo, a estos dos, y puede agregar a Bernal ahí también, Bernal, Aarón y Gerson, que tal vez son tres de los que la gente pide ver, de los que tal vez uno tiene esperanzas en que pueden servir como recambio. Y en esta oportunidad, pues tal vez algunos mal utilizados o desaprovechados según sus características, otros cometiendo errores propios de ser sus primeros juegos en selección y salen sacrificados al final en un partido donde no terminan ni tomando experiencia, pero tampoco, digamos, se les dan los minutos en las mejores circunstancias. Y esto a mí me genera muchas dudas con respecto al manejo que se hace propiamente de los jugadores. Hablé de Gerson, de Aarón y de Bernal. Ahora bien, creo que también hay que mencionar mucho lo de Fuller, ¿verdad? Que es un tema recurrente con selección, donde conocemos que por sus características es un jugador sumamente ofensivo, que normalmente cuando está en un buen día logra generarle mucho peligro al rival por sus incursiones en ataque, pero que al mismo tiempo deja muchos espacios atrás. Y yo creo que no vale la pena lo que o tener como ganancia lo que él le aporta al equipo en ofensiva si estamos perdiendo digamos, esa marca al extremo, sobre todo rival, por esa banda. Y creo que acá, por ejemplo, potenció las características de Aronson, que sí es un gran jugador, pero que al mismo tiempo, con la, digamos, floja marca de Fuller, pues hizo fiesta, sobre todo en el primer tiempo. Incluso vimos algunas persecuciones de Fuller, sobre todo en la jugada, en la gran jugada, tal vez la mejor jugada individual de Aronson, que hizo por el lado derecho y donde Fuller lo persiguió hasta ese lado y al final pues más bien terminó siendo driblado junto con Joseph Mora. A mí esto me genera, no sé, un desconcierto en el sentido de que no se están considerando otras opciones como lateral derecho y la opción que hay tiene muy evidentes cuáles o deja muy claras sus debilidades. Sí, o sea, a ver, yo creo que hay que entender también que por ejemplo, yo insisto y lo dije la vez pasada, para mí, yo entiendo que Fuller no es el lateral de la selección, que probablemente antes de eso está Gamboa, que probablemente, y esto lo digo a nivel personal, yo llevaría a Carlos Martínez una vez que se recupere de la lesión, si logra mantener su nivel. Entonces, eso es un tema que Fuller sea una opción que deja esas deficiencias. A mí me parece que hay dos cosas importantes que tomar en cuenta. La primera es que Aarón Salazar tenía que cubrir la espalda a Fuller. Entonces, a ver, en cada uno de los goles yo creo que hubo errores gruesos. En el primero a mí me parece que el error de Fuller es terrible, que no termina ni por salir a tapar el pase ni por seguir a Aronson por la izquierda y facilita el pase por completo, porque no es como, ni siquiera estorba. Entonces, ese tipo digamos, la defensa es como una cadena y hay un eslabón débil, entonces la cadena pierde su integridad. Eso es lo que pasa con esta defensa de la selección cuando está Fuller. Y no solo eso, sino que el jugador sin experiencia es el que está expuesto ahí por ese lado también.
Entonces, Aarón Salazar es un jugadorazo, me alegra que lo hayan convocado, me alegra que le hayan dado minutos, espero que lo sigan convocando, espero que siga creciendo en la selección, pero este es un partido donde se le expuso demasiado innecesariamente. Y el otro lado de la moneda, y esto es algo de lo que yo ya hice mención la vez pasada, es que estos son el tipo de errores como de lectura que a mí me generan malestar, que a mí me incomodan. Me incomoda que uno vea a Aarón Salazar, a Fuller, vea el funcionamiento de Estados Unidos por la banda izquierda, que estuvo tan bien hecho, que yo creo que incluso estaban tratando de atacar a Fuller específicamente porque era perfectamente coordinado el movimiento de Robinson a subir a los caballos, a ser el extremo izquierdo, de Aronson a atender al centro y de Letget a cubrir ese espacio. Yo creo que la selección quería hacer algo similar con Joseph Mora y con Fuller, con la expansión que tenían en profundidad. Y la realidad es que, digamos, eso no sirvió para nada porque los atacaron constantemente y sin embargo, por ejemplo, Estados Unidos estaba haciendo un movimiento similar, pero estaba manteniendo su línea de 4 y cuando se permitía, cuando el juego, cuando la posición del balón lo permitía, entonces Letget se sumaba al ataque por el lado izquierdo. Entonces, hubo demasiadas deficiencias en este equipo de Costa Rica y hubo demasiadas virtudes del equipo gringo y a final de cuentas yo creo que eso es lo que nos expusieron las debilidades de esta selección terriblemente. En casi todos los goles, digamos, ustedes hablan de Fuller, pero en casi todos los goles, y yo creo que por ahí va su comentario, Álvaro, porque en todos los goles sí, el de Fuller es un error, está mal perfilado, está mal ubicado, y aparte que se confunde porque normalmente cuando va ubicado, ¿verdad? Tiene el jugador de frente, pero no ve dónde está no ve dónde está Aarón Salazar. Cuando viene el pase por dentro, hacia a su espalda, él piensa que Aarón le va a cubrir y reacciona tarde, cuando el lateral no debería confiarse y haberse dado vuelta rápido. Y ahí, yo creo que por ahí va su comentario, si no me equivoco, porque Aarón se confunde también. Entre los dos hay una milésima de confusión y ya cuando reacciona tarde. Y pasa similar en el segundo gol, porque Calvo va a la cobertura, Calvo empieza a presionar, a seguir a Musa, lo sigue hasta el medio campo y Daryl Dike va haciendo el desmarque a profundidad y Aarón Salazar se ve en la repetición donde reacciona tarde, sale tarde. Y tras de eso, además de eso, por eso hablaba de que hay errores combinados, además de esa salida tarde de Aarón, también Giancarlo González está totalmente mal perfilado y reacciona tarde. Entonces, esos detalles es lo que uno dice, el equipo sencillamente no estaba conectado, el equipo no está enchufado, y podemos hablar un montón de Ronald y su cuerpo técnico, pero también el jugador tiene que ver, también tenemos que asumir ciertas responsabilidades en ese aspecto. Y hay niveles que hay que rescatar, yo creo que, o rescatar no, sino, digamos, señalar de los jugadores individuales. Y usted mencionó uno que yo creo que es evidente que ha bajado su nivel terriblemente, que me llena a mí de dolor el hecho de ver a Giancarlo González tan mal, pero tan mal. El penal, fue el penal, yo creo que se ve horrible y es de un tiro libre en medio campo que pierde la posición, le roban la espalda desde un tiro libre en medio campo que yo no me puedo explicar por qué la línea está tan alto, por qué Giancarlo González deja que le roben la espalda y por qué de repente además que el penal fue de Giancarlo González. Yo no sé por qué le sacaron amarilla a Fuller, pero al final de cuentas es un problema gigantesco, es un error gigantesco, y ni que se diga del tercer gol, que es, digamos, es una secuencia de errores que es ridícula. Se pierde en salida 2 veces, la pierde, Venegas trata de hacer una jugada de lujo en salida, no le termina de salir mal, pero el pase de Jelsin Tejeda es completamente ridículo y la agarra Cannon y nadie hace nada. O sea, de repente Francisco Calvo está enfrente, se tira el piso y entonces le queda una definición súper sencilla. Digamos, hay puntos en los cuales ya, digamos, es circense el funcionamiento de la defensa de Costa Rica.
Sí, yo quisiera hablar un poco también, bueno, no sé si Jonathan iba a decir algo de Costa Rica, yo iba a pasar a hablar un poquito de Estados Unidos. Nada más algo, de hecho, Leo, que usted lo mencionó, lo hemos visto, a mi parecer, en estos últimos partidos. En ataque, Costa Rica no tiene una transición rápida y cuando por gracia, iba a decir del Espíritu Santo, pero digamos que se logra conjugar una buena acción, entre comillas, y llevar el balón, por ejemplo, al último tercio, a una banda, pero luego no se tiene claro qué es lo que hay que hacer. Y también va de la mano que uno ve, no hay acciones en ataque, combinaciones tácticas en ataque, es decir, por ahí usted ve un desmarque de Campbell a profundidad, pero luego no ve algo más. Es decir, cuando hay un desmarque de Campbell o cuando hay un desmarque de Venegas, otro jugador entonces puede aprovechar ese espacio. Ese tipo de cosas no se ve y pareciera que al final todo depende en ese último tercio, depende de individualidades y se pierden contraataques, no se concretan, ni siquiera se realiza un tiro, aunque sea tirarla por arriba. Eh, Ahí sí Costa Rica me parece que mal. A nivel defensivo probablemente sea, entre comillas, más fácil trabajarlo, pero sí en ataque uno ve que falta mucho ritmo. Sí, a nivel defensivo tal vez hay una línea de 4, diría yo, hasta cierto punto, entre comillas, consolidada, que ha manejado Ronald con Calvo Duarte. eh, Fuller por derecha, a pesar de sus errores, lo ha mantenido y creo que ha sido uno de los que ha estado ahí con Ronald. Y Oviedo por izquierda. Me parece que eso sí lo tenía él bastante definido. A nivel ofensivo, yo creo que tal vez lo que está pesando es la ausencia de un finalizador. Siento que tenemos muchos jugadores que probablemente son más preparadores, más de asistidores y no necesariamente finalizadores. Campbell puede hacerlo ahí por el centro. Sabemos que normalmente puede pivotear, puede aguantar, puede sacar de su zona a los centrales, pero creo que sobre todo lo hemos visto por los costados. Creo que lo mismo sucede con Venegas, ¿verdad? También es un jugador que puede hacerlo bien como delantero, pero que sus mejores rendimientos los ha dado a través de su carrera un poquito más alejado, estando más cerca del balón. Y actualmente me parece que no tenemos ese jugador que esté ahí. Pero bueno, esto creo que tal vez es otra discusión. Más media puntas que delanteros. Exactamente, exactamente. Ahora bien, yo quería hablar un poquito de Estados Unidos rápidamente porque creo que es relevante. He escuchado muchos comentarios de que es la banca de Estados Unidos, pero creo que es importante destacar que, bueno, al menos esto lo voy a hablar a título personal, creo que este fue el partido que más me gustó de los 3 que jugó Estados Unidos. Se le dio pues oportunidad a jugadores que tal vez no lo venían haciendo de forma regular. Por ejemplo, Yunus Musa, número 18, para mí, bueno, no lo tenía referenciado, jugadorazo, ¿verdad? Muy buena conducción de balón, pase a profundidad, buen dribbling. Creo que tiene muy buenas características para colocarse por ahí. Pensé que hoy íbamos a ver a Jules en el medio campo, en cambio vimos a Adams y también creo que él fue como el gestor de todo lo que vimos de Estados Unidos, dirigiendo las operaciones desde el medio campo de excelente manera, distribuyendo, yendo a dar salida y también relevante los tres de adelante que mencionó Gaya, sobre todo Aronson, que como dije, sigo pensando que se vio beneficiado por, digamos, las debilidades defensivas de Fuller, pero igual, pues, viéndolo solo desde el punto de vista de Estados Unidos, creo que hizo un muy buen partido, muy desequilibrante, prácticamente se lució ahí a espaldas de Fuller o cuando tuvo que ir por el otro lado. Y finalmente el otro destacado me parece Anthony Robinson, ¿verdad? Como lateral izquierdo, mucha proyección por esa zona. Habíamos visto a Dest cambiado, ¿verdad? Perfil cambiado. Vemos ahora a Robinson y creo que también ningún problema por esa zona del jugador de Fulham. Sí, yo pienso lo mismo en el sentido que Estados Unidos probablemente sí sea una selección entre comillas B, pero hay algunos jugadores que perfectamente van a pelear el puesto. El caso de Tyler Adams, que uno supondría va a ser titular, o sea, el otro es Jackson Jules y Kellyn Acosta, que para mí fue una sorpresa que hubiese jugado. Además, me parece que ni siquiera es un jugador 5, es como más un 8. En el caso del ataque, Daryl Dike yo creo que le va a pelear el puesto a Sargent. Y por supuesto, Tim Weah tiene que ser candidato a ser titular. Entonces, sí hay varios jugadores que se perfilan y que lo ha venido rotando en Liga de Naciones
y veremos qué tal le va a ir en Copa Oro. Sí, el mismo Musa, que yo entiendo que es más joven, pero ya es un jugador de Valencia, ya es un jugador que ha tenido, o sea, tuvo un cierre de temporada decente. Entonces, estos son cosas que alimentan a la selección y que entonces permiten poder seleccionar como la mejor opción para cada partido. Yo creo que muchos de esos entonces van a poder ser como una herramienta de alguna sutileza táctica para específicamente. A mí lo de Dijk me pareció que fue súper positivo, por más que tal vez estuvo un poquito aislado en el centro y no tenía el dinamismo que tuvo el resto del equipo en el sentido de cambiar posiciones y ese tipo de cosas. La definición es increíble, o sea, es súper, súper buena. Es de un delantero curtido y es un carajillo de 21 años. Entonces, o sea, se vio realmente, realmente bien. Sí, no sé. Para cerrar, tal vez, hubo algo de algún jugador de la selección o algo de la selección que les pareciera positivo. Yo creo que la presión empezó súper desordenada, pero ya bien dijo Jonathan que después tuvo sus momentos en los cuales se sintió un poquito más limitado la salida de Estados Unidos con esa presión, pero fuera de eso yo no sé si algún jugador o algún funcionamiento dentro de la selección les pareció como que valiera la pena rescatar en ese partido. Este partido en particular, siento que poco, o sea, de lo que se hizo fue bien, fue poco, pero tal vez de lo que vimos en Liga de Naciones, yo creo que me sorprendió positivamente lo de Calvo, porque en Chicago Fire, o sea, este tipo realmente es bastante criticado, o sea, si uno se mete en redes sociales, Calvo siempre está ahí en el ojo del huracán, le llueve, y yo creo que lo ha hecho bien, o sea, incluso hasta un gol, pero más allá del gol, lo ha hecho bien. Sí. Brian Oviedo me deja sensaciones como que todavía puede pelear el puesto. Incluso no sé si hay otro jugador que esté peleando realmente por esa posición. Y sí, después de ahí poco, la verdad. Bueno, puede ser Tejeda, que es otro jugador que pareciera que se estaba perdiendo en selección, puede ser rescatable, pero más allá de eso, bueno, y yo a Campbell siempre lo salvo, ¿verdad? Siempre lo dejo por fuera de las críticas. Es un jugador muy, muy peculiar. El resto sí, probablemente va a costar bastante. Bueno, Duarte, por supuesto, pero hoy no jugó. Sí, yo iría por la misma línea de Jonathan, ¿verdad? No creo que hay poco más que agregar. Tal vez lo único diferente o lo único que ganamos con esto es darnos cuenta de que Oviedo todavía está para dar un poco más, que es lo que mencionó Jonathan. Aparte, creo que los otros han sido hasta cierto punto certezas, Calvo, Campbell, tal vez un leve repunte de Jelsin por ahí. Aparte, pues yo creo que hasta cierto punto Moreira da seguridad y se puede tomar en cuenta ahí como alguien que, o sea, como que da la sensación de que hay confianza en esa parte defensiva cuando juega Moreira. La portería no va a ser un problema. Exacto. Sí, y luego a mí me gustaría ver más, esa sería la palabra correcta, a Lassiter. Creo que cuando entra puede ser desequilibrante. Sin embargo, tuvo pocos minutos y tal vez no en los contextos ideales, pero creo que puede aportar. Y bueno, luego lo de Alonso, ¿verdad? Que ya lo hemos hablado, que yo creo que también es un arma muy útil. Eso es lo que pasa con Lassiter, que no para alargar este video, pero con Lassiter el tema es que el rol que cumple él yo creo que está un poquito limitado. Está a circunstancias específicas, a funcionamientos específicos y si se aplica para eso, sí, es bastante bueno, sabe cómo explotar sus cualidades, pero fuera de eso puede ser que se complique. Pero bueno, ni modo, aquí lo que tocará será esperar a las próximas fechas a ver qué sucede con la selección y con Ronald González también incluso.